Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Galindo López y el artículo del cual les voy a hablar hoy se llama Evaluación clínica inmunológica de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2. Este estudio, cuyo título original es Clinical and Immunological Assessment of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections, fue realizado y publicado este año por Quan-Chin Lon y colaboradores en la revista de medicina Nature, una de las revistas científicas más importantes a nivel mundial. ¿Qué es el COVID-19? Es un virus de tipo zoonótico considerado como una pandemia según la OMS debido a su capacidad de contagio y velocidad de propagación. Su reproducción se basa en que necesitan un cuerpo vivo como hospedaje y su forma coronaria tiene púas que lo identifican como una corona. La difusión se hace a través de gotículas de Flock. Estas son secreciones de sea saliva, moco, que nosotros expulsamos por boca y nariz. Estas goticas transportan varios agentes patógenos y lo hacemos a través de cuando hablamos, cuando estornudamos o cuando tosemos. Estas púas son unas llaves que se fijan a las proteínas del exterior de las células y este virus lo que hace es incitar a estas mismas células a crear copias de sí misma para invadir más y más células. Los síntomas de este virus albergan fiebre, tos, fatiga, pérdida de olfato y gusto, diarrea, vómito. Además es más letal en hombres, en personas de la tercera edad, en pacientes con enfermedades crónicas y los sobrevivientes hacen que este sistema inmunológico aprenda a reconocerlo para poder combatirlo y generar inmunidad colectiva. Las características clínicas y respuestas inmunitarias en pacientes asintomáticas aún no son descritas, por lo que en este estudio realizado en la ciudad de Guangzhou se tomó como población 37 personas asintomáticas, las cuales fueron confirmadas con SARS-CoV-2 por medio de una RT-PCR y no mostraron síntomas 14 días antes y después de la hospitalización. Pero ¿qué es la RT-PCR? Este significa reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, la cual genera muchísimas copias de ADN mediante la amplificación. Es decir, se retrotranscribe una hebra de ARN y se vuelve en ADN complementario usando la transcriptasa reversa. Este resultado luego ya se amplifica con una PCR tradicional. El ADN complementario no lleva intrones que llevaría normalmente una hebra de ADN y se genera un ARN mensajero formado por solo exones. Detecta el material genético específico de patógenos como virus, en este caso, y utiliza marcadores especiales como colorantes fluorescentes. Esta prueba también permite ver los resultados inmediatamente y durante el tratamiento. Los 37 pacientes ingresados en este hospital popular de Guangzhou, el cual les fue dado por el gobierno para aislarlos de las personas sanas, tuvo una mediana diseminación viral alrededor de 19 días, incluso mayor que en pacientes sintomáticos. Mediante una prueba de inmunoglobinas determinaron esto. Esta prueba lo que hace es medir la concentración de diferentes tipos de anticuerpos en la sangre, ya que nuestro sistema inmune fabrica muchísimos anticuerpos como proteínas que nos protegen de virus, bacterias y alérgenos. Estas pruebas pueden medir hasta 3 tipos de inmunoglobinas como la inmunoglobina G, A y M. En este caso midieron los niveles de inmunoglobina G del virus y fueron más bajos que en los pacientes sintomáticos en la fase aguda. Esto tiene implicaciones en pruebas serológicas de sangre y también en estrategias de inmunidad. Las inmunoglobulinas G son los anticuerpos que abundan en el cuerpo y los encontramos en fluidos y en la sangre. Nos protege además de infecciones de virus y bacterias, y como estos niveles fueron más bajos en pacientes que mostraron síntomas, estos corresponden al 93.3%, es decir, 28 de 30 personas, y al 81%, es decir, 30 de 37 personas, lo que nos hace ver una reducción de los IgG anticuerpos neutralizantes en la fase de convalescencia temprana. Esto es una transición desde que se da de alta al paciente en el hospital hasta que se recupere completamente. En cambio, en los sintomáticos corresponde al 96.8%, es decir, 30 a 31 personas, y al 62.2%, es decir, 23 de 37 personas.
El 40%, además de los asintomáticos, dieron cero negativos, lo que indica una reducción en el nivel de 18 citocinas pro e inflamatorias, y el 12% corresponde a los pacientes sintomáticos, es decir, dieron negativo para IgG en la fase de convalescencia temprana. Este porcentaje de 40% en los asintomáticos nos hace una respuesta inmune más débil a la infección por COVID. En esta imagen podemos observar la evolución del virus desde que se registró el primer dato y a la fecha del 24 de mayo del 2020, que fue cuando realizaron el estudio. Habían hasta ahora 5 millones de personas afectadas por COVID-19 y hasta la fecha de hoy, 25 de agosto del 2020, se presentan 23.7 millones de personas afectadas y al menos 815.000 muertes por este mismo virus. La mayoría de los infectados han presentado enfermedades respiratorias de leves a graves, que incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, incluso de 2 a 14 días luego de la exposición. Y los pacientes asintomáticos o levemente asintomáticos detectados por RT-PCR y dieron positivo, pueden propagar el virus de manera eficiente. Es por esto que es tan difícil controlar esta pandemia. Bueno, aquí ya al final nos muestra el número exacto de personas contagiadas y muertos en nuestro país, Colombia, que fue de 17.612 personas muertas hasta el 25 de agosto del 2020. Bueno, para la metodología tenemos que en este primer punto ellos usaron personas confirmadas con COVID-19, las cuales proporcionaron información. También utilizaron 60 individuos asintomáticos con exámenes preliminares dados por el hospital del gobierno, y estos pacientes fueron tratados con, valga la redundancia, con tratamientos antivirales y con tratamientos de apoyo. El antiviral correspondía de manera oral, se les daban ribavirina, y el tratamiento de apoyo es la timopentina y medicina tradicional china. Para la recopilación de datos ellos usaron antecedentes de tipo epidemiológico, de contacto, exposición, presentaciones clínicas, TAC de tórax, pruebas de laboratorio, hemografía, entre otros. Para las definiciones, ellos establecieron como una especie de diccionario para establecer qué era un caso confirmado, un caso sintomático, asintomático, un caso cercano. Este caso cercano correspondía a tener 2 metros de distancia con una persona infectada y que esta intervención durara más de 10 minutos, alrededor de 10 minutos. Y la duración de diseminación, este término lo establecieron como el número de días desde la primera prueba nasofaríngea que diera positivo hasta la última que diera positivo según RT-PCR. Y para la medición de citocinas lo que usaron fue el suero de pacientes asintomáticos, sintomáticos y de control. Para la detección de IgG y pues IgM contra el SARS-CoV-2, ellos usaron muestras de plasma con ayuda de kits de inmunoensayo enzimático. Para este punto de detección de neutralización mediante ensayo de neutralización del pseudovirus, lo establecieron mediante esta fórmula para obtener el porcentaje de tasa de neutralización. En este caso del análisis estadístico, ellos se apoyaron de las diferencias significativas de las características continuas con ayuda de Mann-Whitney. Con Fisher, con la prueba de Fisher, ellos compararon las características categóricas, y con Kaplan-Meier utilizaron para establecer la duración de la diseminación viral. Para la aprobación de ética, con ayuda de la Comisión de Ética de la Universidad Médica de Chongqing, les pasaron un consentimiento informado por escrito, algo parecido a esta imagen, a todos los pacientes, los cuales leyeron y firmaron este documento. En la disponibilidad de datos tenemos que los datos originales pues están disponibles, pero los autores tendrán que revisar si hay algún tipo de confidencialidad o propiedad intelectual para el que requiera. Resultados, características demográficas. Bueno, el 6 de febrero de 2020 China actualizó su plan de prevención y control contra el COVID-19. Manejaron contactos cercanos y enfatizaron en
poder identificar y guardar a los asintomáticos. Realizaron un examen de RT-PCR donde encontraron 2.088 contactos cercanos en cuarentena, y los positivos de RT-PCR se les realizó ya encuestas puntuales con ayuda de los médicos, donde 60 personas informaron que no tenían ningún síntoma 14 días antes. Estos se aislaron, pero ya luego se excluyeron 17 por algún síntoma leve que presentaron, 6 por síntomas entre el cuarto y el 17º día luego del aislamiento, y quedaron solo 37 sin síntomas y que dieron positivo con la prueba de ácido nucleico. Esto corresponde a la proporción de pacientes infectados al 20.8% respecto a los 178 pacientes con infecciones confirmadas por COVID-19. Algo importante de acá para resaltar es que la mediana de la edad de todos los pacientes fue 41 años, donde 22 corresponden a mujeres, 28 con antecedentes de contacto ante algún paciente de COVID y 9 que eran residentes o que simplemente habían viajado antes de que ocurriera todo, y pues los que utilizaron como control. Al realizar un hemograma completo encontraron estos resultados en los 37 pacientes, y para destacar es que el 66.7% de los pacientes asintomáticos mostraron una anomalía en un pulmón, y el restante mostraron anomalías en los 2 pulmones. No hubo ningún derrame pleural. Esto pues sucede en los pacientes que están sumamente críticos. En esta tomografía se puede observar en ambas que hay una opacidad focal de vidrio esmerilado. Esto quiere decir que hay un aumento de la densidad del parénquima del pulmón. Esto sucede por infecciones como el COVID. Mediante el frotis nasofaríngeo, estos fueron los resultados que encontraron. Además, los niveles de IgG y IgM mostraron que fueron mayores en el grupo sintomático que en el grupo asintomático. Aquí básicamente podemos observar que, aunque en la imagen A se podía establecer que los tiempos de diseminación viral parecían similares en ambos grupos, en esta B podemos determinar que los asintomáticos en realidad tuvieron una mayor duración de la diseminación viral. En la medición de los niveles de IgG e IgM en la fase aguda, en la figura A podemos ver que los sintomáticos mostraron más altos niveles. En la figura B podemos ver que en la fase de convalescencia temprana, que fueron 8 semanas luego de que se les dio de alta, los sintomáticos mostraron altos niveles de IgG. En la figura C podemos ver que los asintomáticos fueron los que más se les disminuyó en la fase de convalescencia. Y en la figura D podemos observar que el nivel de anticuerpos fue menor en los asintomáticos, y ya acá en esta última imagen podemos observar que el 40% de los asintomáticos se volvieron seronegativos. Al comparar los niveles de citocinas y quimiosinas en el suero de los dos grupos, se dieron cuenta que la más alta concentración de 18 citocinas y antiinflamatorios fueron en los sintomáticos. Además, en estos que están señalados, en estos 6 señalados, encontraron que habían más cambios significativos de todos ellos. Como las citocinas se analizaron más en los pacientes asintomáticos y los de control, encontraron que 32 citocinas fueron similares en los niveles plasmáticos de ambos grupos. Además, en los asintomáticos encontraron más altos niveles de células. En este grupo A se puede observar que encontraban más altos niveles de células madres y factores inhibidores de leucemia. Y acá en la figura B podemos observar que de las 16 citocinas que analizaron eran diferentes en ambos grupos. Esto quiere decir que los asintomáticos tienen una respuesta inflamatoria reducida debido a los bajos niveles de concentración circulantes de citocinas y quimiosinas. Además, estas citocinas son las responsables de regular la secreción de las inmunoglobulinas. Discusión. Bueno, todas estas pruebas varían según su sensibilidad y especificidad, además de los anticuerpos ya existentes en el cuerpo contra algún otro tipo de virus. Bueno, en este estudio, para concluir, la más corta duración que se ha presentado fue en este estudio de la diseminación viral, y fue de 14 días, y los asintomáticos tuvieron una duración mayor de diseminación viral, que fue de 19 días. También para destacar, la fuerza y duración de la inmunidad luego de que se presentó la infección fue clave para
detectar la inmunidad en escudo y decidir cómo y cuándo disminuir las restricciones de distanciamiento físico que ya conocemos. Estudios previos han dicho que esos anticuerpos contra el SARS y el MERS han durado hasta al menos un año luego del contagio. Bueno, también hay que decir que la mayoría de personas convalecientes de COVID tienen anticuerpos neutralizantes y aquí los niveles de IgG y anticuerpos neutralizantes, la mayoría de personas recuperadas disminuyeron entre los 2 y 3 meses luego de ser infectados y en otros estudios esto tiene una duración de 6 a 7 semanas. Bueno, todo esto es importante para ver el riesgo que proporcionan estos pasaportes de inmunidad y pues no bajar la guardia en todas las medidas que ya todos conocemos que han sido establecidas, como usar la tapabocas, el lavado de manos, quedarse en casa lo más posible que podamos, usar alcohol, el distanciamiento social. Bueno, y también es necesario seguir haciendo más estudios, sobre todo de tipo de serología, ya que en los pacientes sintomáticos y asintomáticos se puede establecer como tal una duración de inmunidad por anticuerpos más confiable. Y si se sigue estudiando, pues se puede establecer ya una verdadera tasa de infección y esto nos va a ayudar muchísimo para establecer estos distanciamientos sociales. Estos fueron el resumen de los informes que se les practicaron a los pacientes asintomáticos y sintomáticos con su respectiva fecha. Ellos lo leyeron cuidadosamente, marcaron según lo que decía. Acá habla las estadísticas, cómo se iba a analizar los datos. También ellos marcaban si estaban o no seguros de las secciones correspondientes antes de seleccionar alguna. Acá está el diseño de estudio, o sea, se les explica absolutamente todo, el tamaño de la muestra. Y pues al final ellos, si estaban de acuerdo, lo aceptaban o no. Esto es un consentimiento informado. Muchas gracias a todos por la atención prestada y espero que les haya servido muchísimo esta exposición. Y esta fue la referencia del artículo por si desean ir a buscarlo. Hasta luego.